Quiero darle un canto allí muy bonito, pero bueno, en otro momento puede ser. Muchas gracias acá a los técnicos acá, que de verdad que los hago sudar de vez en cuando. Así que en esta mañana una bendición para todos mis hermanos. Feliz sábado para todos. ¿Cómo se siente el pueblo de Dios en esta mañana? Así que un saludo grande para nuestros hermanos costarricenses, los ticos como decimos acá. A ver, levanten la mano todos los ticos que hay aquí. A ver, todos los ticos. A ver, Alexander ya se siente tico, dice. Ajá. Levante la mano todos los nicaragüenses que están aquí. Oh, gloria a Dios. Todos los cubanos aquí, a ver. Gloria a Dios. De República Dominicana aquí hay una representación. ¿Hay de otro país acá esta mañana? Así que esta es una iglesia, prácticamente le vamos a llamar las Naciones Unidas, porque estamos todos de todos los lugares. Esto es un pueblo bien unido para la gloria de Dios. Así que le damos gracias a Dios porque el Señor es grande, poderoso. Así que un saludo para todos en esta mañana y que la paz de Dios pueda estar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hoy vamos a tener un mensaje debido a que estamos en un tiempo bien complicado donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo, bueno, donde todas las cosas la han cambiado, la han hecho todo, pero tenemos que ir al significado de la primera Navidad. ¿Qué pasó en la primera Navidad? Pero bueno, vamos a estudiar realmente otras cosas antes de llegar a la primera Navidad para poder entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos en todo esto. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 9, verso 6. Y nos dice así la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En la hermenéutica se le hace preguntas al texto. ¿Cuánto lo sabe? Ahora pregunto, ¿qué es lo que nació? ¿Y cómo se le llamará a ese niño? ¿Qué más? Quiere decir que ese niño no era cualquier cosa que nació. ¿Quién era? Dice que Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero. Y dice el versículo 7, lo dilatado es, o sea, lo largo, lo grande de su imperio y la paz no tendrá, ¿qué cosa? Límites sobre el trono de David. ¿Qué quiere decir trono de David? Que sería un descendiente de quién? De David o de la casa de David, porque son frases que se utilizan. Y quiero hablar sobre las frases. La Biblia no se entiende como nosotros las queremos entender. La Biblia se entiende al modo hebreo y griego. ¿Por qué? Porque fue escrito por griegos y hebreos. Me acuerdo cuando estábamos en la construcción allá de la hermana, de nuestro hermano Antonio y hermana Patricia, que me mandaron a coger el mazo y yo buscando mazo y no veía ningún mazo. Y el mazo, pastor, el mazo. Y yo, mira para acá, pastor, míralo ahí. Y yo, oye, pero ¿será que Antonio, qué le pasa a Antonio que me dice que está jugando Antonio conmigo? Y entonces, pero pastor, míralo ahí al lado. Y era que, digo, lo que usted me está diciendo es la mandarria. Pastor, sí, el martillo grande. Ya. La mandarria. El problema es que acá se conoce la mandarria, en Cuba se conoce como mandarria, aquí como que mazo. Si yo no sé qué cosa es, puedo confundirlo con otra cosa, porque en Cuba un mazo es un mazo de habichuela, un mazo de arroz, un mazo de cualquier cosa que sea un mazo. ¿Ve? Entonces, todos los países tenemos frases. Unos que, todos, tanto los ticos como los nicaragüenses, como los cubanos, tenemos frases que muchas veces la decimos de una manera y otros la dicen de otra, pero en fin y al cabo está hablando de lo mismo, pero puede entenderse distinto. Entonces, por eso tenemos que ir al texto, por eso nuestra iglesia adventista es una iglesia que tiene el método de investigación histórico, gramatical, teológico. Son los tres puntos que tenemos que dominar para poder entender las escrituras. Si no aplicamos eso, por eso hay tantas religiones hoy en día, por eso todo el mundo inventa una religión, porque no aplican esos tres puntos que son necesarios. Histórico, porque hay que ir a la historia
ver en qué se usó, para qué se usó y cómo se usó y esa frase en qué se usaba. ¿Ve? Le digo todo esto porque vamos a entrar en un punto bien complicado y tenemos que saber sobre estas cosas. Por lo tanto, en Cuba, en los años 50 y pico, el único refrigerador o nevera, como le llaman algunos, que entraba era el Frigidaire, marca Frigidaire, o no me recuerdo el otro, otra marca, no sé si los que son un poquito más que yo conocen de esto. Pero Frigidaire era una marca, Frigidaire no era un equipo, porque lo mismo que había un fogón que era marca Frigidaire que había un refrigerador marca Frigidaire, pero la gente lo conocía en Cuba así. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir allí. Cuando está diciendo el trono de David o la casa de David, está hablando sobre qué. Sobre qué pertenece, o sea, él proviene de esa familia. Proviene de esa familia. Y sobre su reino. Dice, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. ¿Qué quiere decir en juicio? Que ese ser, ese niño que se iba a criar, iba a crecer, iba a qué cosa? Tenía el poder de hacer juicios en justicia. Porque el ser humano lo que hace, ¿qué cosa? Comete injusticia. Lo que es justicia para otros, es injusticia para otros. Por lo tanto, en este mundo, la justicia al modo humano no existe, hermano. Lo que para usted es libertad, para otros no es libertad. Tal vez en muchos países, por ejemplo en Bolivia, nosotros llegamos a Bolivia y cuando estábamos caminando por las calles, veíamos gente con todo esto aquí. Digo, mira, tiene un flemón. Nosotros le decimos un flemón cuando se le hace un absceso aquí en la boca. Y no era eso. Era que estaban mascando la coca. Ellos, allá casi todos los bolivianos andan con una bola en la boca. En vez de fumar tabaco, mascan coca. Es algo normal allí en esa cultura. Claro, los cristianos no mascamos coca, ¿ve? Pero los que no son cristianos mascaban coca. La costumbre de ese lugar es así. Todos los lugares tienen su costumbre y tenemos que ir a las costumbres bíblicas para poder entender. ¿Ve? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, el cuidado, la protección de Jehová. Vamos a ir al libro de Jueces para ver algo, porque cuando Cristo, antes de Cristo venir a esta tierra, él tenía otra función. ¿Cuál función era? Sí, era el Dios Todopoderoso, ¿no era? ¿Cuántos lo creen así que Cristo era Dios Todopoderoso? Y que todavía lo es, y cuando estuvo en la tierra también lo era, porque Cristo compartió las dos naturalezas, 100%. Era 100% humano y 100% divino. No era que no era 50% hombre y 50% divino, no, 100% Dios y 100% humano. Las dos cosas las tenía. ¿Cómo lo compartió? Es un misterio. Dice que vamos a estar estudiando por las edades. Entonces, hermano, investigar una cosa que vamos a estudiar por las edades, no nos vamos a meter en eso. Vamos solamente a lo que está revelado. Y dice ahí Jueces capítulo 13, verso 18 al 22. Y una de las cosas que me gusta del hermano Antonio y del hermano Luis es que me dicen, vamos a buscar en la Biblia. Porque es que la Biblia es la que nos da respuesta. Los adventistas tenemos el sistema histórico gramatical. Tenemos que ir a la gramática. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase en el idioma original? Por lo tanto, tenemos que aplicarlo. Y el ángel, ¿qué cosa es ángel en la Biblia? A ver, un mensajero, dicen acá. Ángel, ¿qué más? Bueno, en esta mañana vamos a ver que ángel se aplica a varias cosas. ¿Sí? Puede ser de los servidores que Dios tiene alrededor, ¿ve? Que muchos dicen que tienen alas, otros dicen que no tienen alas. Eso no lo vamos a discutir en esta mañana, ¿ve? Pero también ángel, también se le llama mediador, dependiendo de la función que realice y el nombre que realice. Y vamos a verlo todo esto. Y el ángel de Jehová, ¿de quién era el ángel? De Jehová. Porque es el nombre que Dios se reveló en la antigüedad, que realmente en el español lo hemos traducido como Jehová, pero es Yahweh. El nombre más aproximado al idioma original es Yahweh o Yahweh. Dice, y respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Porque aquí había algo, estaba preocupado Manoah y su mujer, ¿por quién? Porque ven un ser esplendoroso, glorioso,
Y entonces pregunta, ¿quién es? Porque yo quiero saberlo porque es algo sobrenatural que nunca hemos visto. Y dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Qué es? ¿Qué cosa? Admirable. ¿Y qué habíamos dicho que el niño que nacía, qué cosa era? Admirable. Mire qué cosa más. Y son textos paralelos. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagros ante los ojos de quién? De Manoa y su mujer. Porque aconteció que cuando las llamas subían del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en las llamas del altar ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Era algo visible, sí o no? La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto nada más, pero dice que a su hijo, en el libro de Isaías, dice que Isaías vio la gloria de Jehová. Pero entonces, ¿vieron la gloria de Jehová o no vieron la gloria de Jehová? Pero en Juan dice Cristo que vio a Isaías, ¿quién fue? Fue a él. O sea, que el que vio a Isaías no fue al Padre ni al Espíritu Santo, fue a Jesucristo. Siempre el término que se usa como Jehová de los ejércitos siempre es aplicado a Cristo y lo vamos a ver acá. ¿A quién? Abraham. Sí, era Jesús. Era Jesús. Sí, pero no, era uno solo que era de él. No. Sí, era Cristo. El Espíritu decía en Patriarca y Profeta, lo habla muy claro allí. Entonces, dice aquí que, porque aconteció que cuando las llamas subían al altar, del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en las llamas del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra. ¿Qué hicieron ellos? Se postraron. ¿Saben lo que es postrarse? Postrarse no es el concepto que tenemos nosotros de postrarnos. Mucha gente dice, vamos a postrarnos, y la gente que se hace arrodillar. Postrarse es tirar la cabeza contra el piso. Postado completamente. Eso es postrarse. Hay mucha gente que dice, no, fulano está postrado en cama. ¿Por qué? Porque está con la cabeza para abajo. Está postrado. En tierra. Explica que es en la tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció. ¿Qué le pasó a Manoa? Que conoció. ¿Qué cosa es conocer? Tener la seguridad de que era algo. Conoció Manoa que era quién? El ángel de Jehová. Ahora vamos a ver quién es el ángel de Jehová según la Biblia. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Y a quién habían visto ellos? Al ángel de Jehová. Quiere decir que ese ángel de Jehová y Jehová era el mismo, ¿sí o no? Era el mismo, no había otro, el mismo que se apareció a Moisés en la salsa ardiendo. Dice que había el ángel, le habló a Moisés desde la salsa. No es que la Biblia se contradiga, es que está hablando de la misma persona, pero en una función distinta. ¿Ve? Aquí en esta versión a mí me gusta mucho la viviente. Si los que tienen Biblias electrónicas, por favor, que traten de tener la versión, traducción de viviente. Dice, voy a leerla en esta. ¿Para qué preguntas mi nombre? Contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. O sea, ¿para qué me preguntas de mi función, de lo que yo estoy haciendo? No te lo puedo explicar porque no me lo vas a entender. Sí. Un misterio que ahora no te lo puedo explicar. ¿Por qué? Dice la hermana White que vamos a necesitar la eternidad para entender la encarnación de Cristo a la tierra y todos los procesos que él hizo. O sea, que Cristo en ese momento se transfiguró o se cambió, vamos a decir la palabra así, no va a ser que alguien la confunda, en un ángel, en un mensajero, en un enviado. Se transformó. ¿Para hacer qué cosa? ¿Por quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Cristo tenía la función de lo que es un canciller entre Dios y los hombres. Era el que hacía negociaciones con la raza humana y con todos los seres vivientes. Dios tiene funciones. Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre. Espíritu Santo no es un nombre. Son funciones que Dios ha creado.
para salvar al hombre. Padre, porque perdonaría los pecados de la humanidad. Hijo, porque moriría por el ser humano. Y Espíritu Santo, porque hablaría a las conciencias para que el ser humano se arrepintiera. Por lo tanto, dice esta versión. Después Manoah tomó un cabrito y ofreció ofrenda de grano y ofreció todo sobre la piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoah y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor, o el mensajero, o el enviado de Dios, o el enviado de Dios, también se puede decir así, ascendió en medio del fuego. Al verlo, Manoah y su esposa se postraron en tierra, y el ángel no volvió a aparecer a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah firmemente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. ¿A quién habían visto ellos? Pero dice unos versículos antes que habían visto al ángel. El problema es que ángel no era un ser, sino que era el mismo Dios en forma de mensajero. ¿Ve? Como mismo hablamos que la mandarria y el mazo es lo mismo, aquí la palabra ángel se aplica para un mediador. En la función en el momento. Dios recibía nombres dependiendo de la función que realizaba, y lo vamos a ver. ¿Ve? En Josué, que lo estábamos estudiando, también vemos esto. Josué estaba ahí fuera de la ciudad, mirando allí la ciudad a lo lejos y orándole a Dios, pensando en su mente qué es lo que Dios iba a hacer. Y allí dice que de momento, cuando se dio cuenta, que miró hacia atrás allí, dice que ve a uno como si fuera un soldado militarmente, con una espada desenvainada en su mano. ¿Y qué fue lo que le dijo? Y él le respondió, le dijo: tú eres de los nuestros, de nuestros enemigos, dice el versículo 14. Y él le respondió: no, más como príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién era ese ángel? Un príncipe. No era cualquier cosa, un príncipe. En el contexto humano, cubano o nicaragüense o costarricense, príncipe, ¿qué cosa es? El hijo del rey. Pero en esta mañana vamos a ver que príncipe en el hebreo no es solamente el hijo del rey. Y vamos a ver el significado de la palabra, pero vamos a ir acá. Esto está lindo, hermano. Cuando usted se mete en la palabra, usted no quiere soltarla. Es algo emocionante. Dice: como príncipe del ejército de Jehová, ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro, ¿qué hizo él? Puso su cabeza sobre el piso, sobre la tierra. Rostro en tierra, le adoró. Si hubiera sido un ángel, hubiera hecho como le dijo, ¿qué cosa? A Pedro: oye, no, espérate, que yo soy igual que tú, un servidor, o igual que Juan. No, no, tranquilo. No, no, no. No, no me adoren. ¿Ve? Y entonces le adoró. Y dice: ¿qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José: quita tu zapato de tus pies. En algunas dice sandalia, en esta versión dice zapato de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. ¿Qué le recuerda que en algún lugar le hayan mandado a alguien quitarse sus zapatos, sus sandalias? A Moisés. ¿Y quién era el que estaba hablando con Moisés? Jehová. Pero también dice la Biblia que era el ángel de Jehová, o sea, el mensajero, el enviado de Dios, o sea, de la Trinidad o de la deidad, para hablar con esa persona. Porque el lugar donde estás santo es. Y Josué lo hizo así. Por lo tanto, estaba hablando de lo mismo. Por lo tanto, miren lo que dice la versión del viviente acá. Ninguno de los, dice el ángel o el enviado, dice: ninguno de los dos, no soy ni de los enemigos, ni soy del ejército tuyo. Soy el comandante del ejército del Señor. El comandante en jefe. Vamos a ver ciertas cosas acá. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con toda reverencia. Y ya todo esto lo vimos ya ahí, que hace lo mismo, lo adora y le da toda la inclinación. Vamos a buscar la palabra zar en el hebreo. La palabra zar es una persona jefe o cabeza de mayor rango en la Biblia.
capitán, caudillo, comandante, comandante en jefe también se lo pone. Dice que jefe, por encima de él no hay nadie. O sea, que cuando, por eso tenemos que ir a los idiomas originales. Cuando él dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, estoy diciendo, por encima de mí no hay nadie. Yo soy el mayor rango que hay en todo esto. Mayor rango, capitán, caudillo, comandante, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral. Dependiendo del momento, se le aplica principal, príncipe. Por lo tanto, ya sabemos que ese ángel o ese enviado era el mismo Dios que estaba con el ser humano. Desde el principio, el Dios y Padre Todopoderoso guió a sus hijos, y cuando estos estaban enredados, sufriendo, bajo muerte, vino a esta tierra a dar la vida por el ser humano. En Mateo capítulo 1, verso 21, leemos, y dice la palabra de Dios, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué cosa? Hoy decía el hermano algo que es real, hermano. Tengo que darte 100 puntos. La palabra Josué y Jesús es la misma. Lo que uno está escrito en griego, llevado al griego al español, y la otra está en hebreo. Joshua o Yeshua en arameo. Es lo mismo. ¿Ve? Por lo tanto, hay cosas que en los idiomas se pierden. Cuando se traduce a los idiomas se pierden las características. Porque él, ¿qué cosa hará él? Salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿quién? Emanuel, que traducido es ¿qué? Entonces, ese niño que vino ahora, primeramente el ángel que aparecía allí, ¿quién era? Era Dios, y ahora ese niño, ¿quién era? Ahora estaba cumpliendo otra función. Ahora era Dios con nosotros en forma humana. Se había encarnado. ¿Cómo Dios puede hacer las cosas? Yo no lo sé. El día que usted esté en el cielo junto conmigo, pregúntale al Señor. Yo le estaba diciendo a mi esposa que cuando esté en el cielo no le voy a preguntar nada de esas cosas. No va a hacer falta. Porque vamos a tener un privilegio, hermanos queridos. Vamos a ver a Cristo crear mundo. Aquí nadie ha visto a Cristo creando nada. Cuando veamos a Cristo creando mundos delante de nosotros y veamos los seres creados por Él, dice la hermana White que eso va a ser maravilla. Yo no le quiero perder eso. ¿Cuántos quieren perderse eso? A ver, ¿cuántos quieren perderse eso? ¿Cuántos no quieren perdérselo? Gloria a Dios. Porque nosotros vamos a estar ahí para la gloria. Eso va a ser lo más lindo. Los ángeles. Mire, yo cuando veo una ceremonia de esa, donde sale un coro eso cantando que nadie desafina, y entonces sale un bajo por allá con una voz gorda, y sale una gente por ahí, una mujer soprano cantando por acá. Yo a veces me erizo, porque veo eso tan lindo. Te digo, ay Señor, ¿cómo será eso cuando aquellos ángeles que tienen un conocimiento de la música cantando, y entonces la Trinidad, porque dice la hermana White que la Trinidad canta cuando va creando. Dios canta y Ezequiel lo habla. Dios canta. Y cuando canta dice que empieza, ay, yo no quiero perderme eso. Yo no sé si tú te lo quieres perder, pero yo no me lo quiero perder. Yo no me voy a perder esa cosa linda. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, también fue acompañado por música. Dice, ¿quiénes eran los que estaban cantando? Ángeles. No era la maravilla de Florida allá en Cuba, ni cuál es el grupo aquí más popular de acá. Bueno, no saben. No, era ángeles celestiales que estaban adorando a Dios. O sea, estaba Dios con nosotros. La Navidad en latín viene de nacimiento. ¿Ve? Es una fiesta que habla sobre el nacimiento de alguien. Si no nació nadie, no se le puede llevar Navidad. O sea, natividad o Navidad es lo mismo. Algo, cuando usted dice hay una mortalidad o hay una natalidad, que está hablando de las personas que nacieron. Por lo tanto, si se está haciendo una fiesta y no se está celebrando el nacimiento de nadie, no es una Navidad, es una fiesta popular. Pero si usted está celebrando el nacimiento de alguien, entonces usted está haciendo una Navidad, una natalidad. Por lo tanto, tenemos que entenderlo en idioma original. Igual que hay personas que dicen, yo me bauticé. No, usted lo que le echaron un chorro de agua. Usted le hicieron así, mira, una pizquita así, o le mojaron el coquito, aquí.
Bautizarse quiere decir sumergirse. Yo diría que en el español hubiéramos quitado la palabra bautizar y hubiéramos dicho sumergir. Fulano tiene que sumergirse, porque es la misma frase. Es zambullirse, como decimos los cubanos allá. Por lo tanto, Dios vino a esta tierra. El nombre de Jesús quiere decir ¿qué cosa? Salvación. O Jehová es salvación. Su nombre, ya cuando estaban diciendo Jesús, estaba diciendo Jehová es salvación. Jehová está salvando a la humanidad. Cristo viene del griego Christos y a su vez del hebreo Mashiach. Un poquito complicado porque son guturales. Mesías. Es como si estuviera como arrastrando. El Mesías que significa ungido, el enviado de Dios, el que vino. ¿Ve? Por lo cual le llamarán Jesús, que quiere decir el Mesías, que en hebreo quiere decir Yeshua HaMashiach. ¿Ve? Aquí vamos a aprender algo de hebreo también. ¿Ve? Por lo tanto, que él nace aproximadamente al principio del otoño del año 5 antes de nuestra era, en Belén. ¿Dónde nació él? En Belén. ¿Cuánto? 6 meses después que naciera ¿quién? ¿Su primo quién? Juan el Bautista era primo de Jesús. La mamá de Juan el Bautista era prima hermana. Isabel era hermana. ¿Eh? O Elizabeth también. Quiero decirle que ese nombre Elizabeth y Isabel es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que uno se dice en hebreo, otro se dice en español, pero es el mismo. ¿Ve? Es el mismo nombre. Igual que María, Miriam y María es el mismo también. Por lo tanto, 6 meses después que naciera su primo Juan el Bautista y muere en la primavera. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que siempre que alguien que quiere arreglar la historia, lo que hace es destruir la historia. ¿Y qué pasó? Que hicieron un calendario y cambiaron todas las cosas. Hoy en día tenemos mitad de invierno de un año y mitad de invierno de otro. Mitad de día en un lado y mitad de día en otro. Dios no hizo eso, sí. Dios creó el día, la parte oscura y después la parte clara. Fue la tarde, la parte oscura y la parte clara. Y no como nosotros que a las 12 de la noche. Usted no sabe, si no tiene un reloj, no sabe cuándo se terminó el día. Sí, entonces llega diciembre, si usted no tiene un calendario, no sabe. Pero una persona sin calendario sabe cuándo es la primavera, aunque hoy las cosas están un poco cambiadas, pero sabe cuándo es primavera, cuándo es otoño y cuándo es invierno. Porque las estaciones del año son creadas por Dios y Dios las hizo así. La primera estación era la primavera, después el verano, después el otoño y después el invierno. Pero el ser humano ha cambiado todo. Cristo nació en la primavera del año 31 de nuestra era en Jerusalén. Por lo tanto, todos esos inventos que han hecho, que nació el 25 de diciembre, todas esas cosas que son inventos de los hombres. Inventos para ganar dinero. Hoy en día, iglesias como católicas y otras venden la cruz de Cristo, unos pedacitos de madera así, diciendo que es la cruz de Cristo donde Cristo murió. Si usted une todos esos pedacitos, puede hacer un puente de aquí a Cuba. Un puente, lo puede hacer, va uniendo todos esos pedacitos y hace un puente de aquí a Cuba. Porque han vendido tanto, igual que la sábana de Cristo, han vendido tantas sábanas, de pedacitos de sábanas, que yo creo que hubieran dado la vuelta al mundo. Con el paso del tiempo se introdujeron, ¿qué cosa? Prácticas diabólicas y paganas. Siempre que nosotros los cristianos, escúchenme esto, y el hermano Luis, que le gustan mucho las cosas como Dios manda, siempre que la iglesia quiera para ganar almas introducir prácticas y cosas que no son de Dios, trae problemas. ¿Qué pasó? La iglesia católica, por ganar aceptos para que las personas no se fueran de la iglesia, empezó a adoptar el cristianismo con Constantino en el año 31 en el concilio de Nicea, y entonces allí en el concilio de Nicea plasman todas las fiestas. ¿Hicieron qué cosa? Pusieron las fiestas cristianas en fechas de fiestas paganas. Y eso Dios no lo quiere. Ahora yo pregunto, los cumpleaños, ¿Dios quiere que cumplamos años, sí o no? Sí, nosotros no estamos en contra de los cumpleaños. Lo que Dios está en contra es que usted se acuerde de su mamá en el día de su cumpleaños nada más o en el día de las madres. Dice el Salmo 90, enséñanos a contar ¿cuántos días?
todos los días que traigamos al corazón. Tenemos que acordarnos todos los días, Señor, gracias por la vida. El año nuevo, no, el año viejo, porque el otro año, en este año tengo 52 y ahora en enero, el 6 de enero voy a cumplir 53. Es el año viejo, me estoy poniendo viejo. La gente dice año no, aquí todo se dice al revés. Todo al revés. ¿Ve? Y han cambiado todo. Y vamos a ver las prácticas de las fiestas, de dónde salieron, las navidades especialmente. Las tribus celtas fueron las que cambiaron toda la historia. Los celtas se introdujeron dentro de la cultura romana y los romanos adoptaron todas las prácticas de los celtas. Porque los celtas eran tribus que habitaron en Europa en distintos lugares, en España y en muchos lugares. ¿Ve? Ellos habitaron en Austria, en Suiza, Alemania, República Checa, en España y en Portugal. Todos esos países empezaron a adoptar costumbre de ellos. Y cuando Roma acepta el cristianismo, entre paréntesis, acepta también disfrazar las fiestas paganas, poniéndole la fecha de las fiestas paganas para que no hubiese ningún tipo de problema. Empezó entonces las navidades a practicarse a la manera de ellos con ciertos tipos de misterios y cosas. Empiezan las fiestas de Halloween o de las brujas. Me duele ver adventistas del séptimo día, porque yo veo a otras personas, no me molesta tanto porque no han recibido luz de Dios. Me molesta adventistas comprando cosas para Halloween. Me molesta verlo en las redes sociales que está con los gorritos de bruja. Me molesta eso. ¿Usted sabe por qué me molesta? Porque nosotros somos el pueblo de la Biblia. Como una fiesta que de muertos, que de brujos, de cosas, nosotros la vamos a oficializar y practicarla. Hace poco fuimos a una tienda y estábamos ahí y yo decía, ¿y por qué hay tantas brujas? No me acordaba que ya se está aproximando la fiesta de Halloween. Y entonces había una carabela sentada así, una carabela ahí en la puerta de la tienda, así. Y dije, ¿pero qué cosa es esto? Y muchos de nosotros adornamos nuestras casas ¿con qué? Con cosas de Halloween, pero no vamos a tocar el Halloween esta mañana. Estamos hablando de las Navidades, como pasó con las Navidades. Se introdujo la práctica del Santa Claus o Papá Noel o San Nicolás o el viejito de la barba también. Que el viejito de la barba en Cuba no traía nada, al contrario, quitaba. Entonces, había muchas cosas que han pasado y no sabemos de dónde sale eso, y salieron de los celtas, de un brujo celta que hacía ciertas cosas. Pero entonces los romanos, cuando se convirtieron o adoptaron el cristianismo, ellos adoptaron las ropas y las costumbres de los celtas. ¿Nunca se ha preguntado por qué los papas se visten de rojo? ¿Por qué los papas se visten igual que el Santa Claus? Porque los sacerdotes celtas se vestían de rojo y blanco y de morados también. De ahí es donde sale todas esas cosas. A veces nosotros hacemos ciertas cosas y no sabemos, y me molesta sinceramente ver al adventista vestido de Santa Claus. ¿Te quiere vestirse? Vístese de los magos del oriente o del burrito que estaba ahí o de José o de cualquiera, pero no se vista de Santa Claus. Mira cuántas cosas había ahí en el nacimiento de Jesús. Todo el mundo viene a vestirse de Santa Claus, que no tiene nada que ver. Todo eso tenía que ver con la sotana que tenía. Los acadios, la primera civilización que existió después del diluvio, fue una de las civilizaciones que más influyeron en todas las culturas de todos los pueblos. ¿Ve? Ellos tenían una deidad. Tenían un hombre, una mujer y un hijo. ¿Ve? Nimrod, el dios sol. ¿Quién era Nimrod? A ver, ¿qué hizo Nimrod? A ver lo que lee en la Biblia. El primer poderoso que hizo ¿qué cosa? Una ciudad que se llamó ¿qué cosa? La torre de ¿qué? De Babel, que todavía está el cimiento ahí. Todavía se queda algo ahí. Nimrod era un hombre que llegó a ser rico y fue considerado hasta un dios. Y él pidió que lo adoraran. Él mantuvo el control de todo y todo el que quería vivir tenía que ir a la ciudad a buscar el dinero. Como hoy en día.
Si tú no tienes una tarjeta de banco, si no tienes tecnología, no puedes vivir. Hoy en día también está pasando lo mismo que hizo Nimrod en el tiempo antiguo. La esposa Estar, Acera o Semiramis, dependiendo de la cultura, recibía su nombre. La reina de la luna o de las estrellas. ¿Ve? Tamuz, el gran guerrero. Ahora hay prácticas que se introducen en el cristianismo. Dice que Tamuz muere descuartizado y fue, ¿qué cosa? Echado en un río. La madre, Semiramis o Estar, recogió todos los trozos de pedazos de su hijo y los amarró, los cosió. Y dice la historia que la única parte que no apareció del cuerpo de su hijo fueron los genitales. Y al no aparecer los genitales, dio la orden, como había sido echado en el río, maten todos los peces que hay en el río. Imagínense ustedes los ríos aquellos que eran grandes. Secaron los ríos aquellos hasta que descubrieron que había un pez que tenía los genitales de su hijo. Y esa era la última parte que faltaba. De ahí es donde vienen los llamados huevitos de Pascua. La tradición. Ahí es donde viene. ¿Ve? Encontrado dentro del pez. Entonces, ¿de dónde viene la práctica del pino, del arbolito de Navidad? Porque en Jerusalén no hay pino. En Palestina no hay pino. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde estaba orando Jesús? Olivos. Hay cedro, hay otros tipos de árboles, pero pinos no hay casi. Todo era para el norte o el sur. ¿Ve? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la Navidad y el arbolito? Pastor, se está poniendo la cosa dura. No se preocupe, que no lo voy a meter en el libro. Todo está revelado, nada, vamos a enseñar nada que no sepamos. Vamos a la Biblia, he buscado varias versiones. Vamos a leer también el Espíritu decía. Pastor, ¿será que yo no puedo tener un arbolito de Navidad? Porque el arbolito de Navidad, quiero decirle, cuando fueron capturados todos los asesinos de Tamuz, la reina le cortó la cabeza a cada uno y los colocó en un árbol de pino en medio de la ciudad. Ahora son bolitas redonditas, pero la gente no sabe de dónde vino las bolitas redonditas. Y entonces colgaba las cabezas de aquella gente allí. Y entonces la gente no sabe dónde viene todo eso. ¿Ve? Quiero decirle una cosa. Hay símbolos que con el paso del tiempo han sufrido cambios. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el único que puede cambiarlo todo? Hasta los significados. En el Edén, ¿qué simbolizaba la serpiente? ¿Eh? Simbolizaba el mal, Satanás. ¿Eh? Ajá. Dice que el animal más simboliza. La serpiente siempre simboliza a Satanás también. ¿Eh? El dragón. Pero ahora la serpiente en Moisés, ¿qué simboliza? Simboliza a Cristo. No era que era Cristo, sino que simbolizaba. ¿Y por qué una serpiente simbolizaba a Cristo? Porque sobre él, Cristo iba a cargar todos los pecados sobre él. Y con mirar a Cristo, con contemplarlo cada momento de nuestra vida, podemos salvarnos. No es solamente mirarlo, yo miro a Cristo, sino es llevar una vida de contemplación de la vida de Cristo. Todo el mundo es cristiano. Tú le preguntas a todo el mundo, no es cristiano, pero tu vida, ¿qué está diciendo? Las prácticas que tú estás haciendo están demostrando que Cristo está en ti. No, yo tengo a Cristo en mi corazón. Oye, pero es como yo le digo a Osiel, le digo, Osiel, yo soy muy bonito, lo llevo en la sangre. Sí, sí, bien adentro de la sangre. Yo chivando, arañando con él, le digo estas cosas. ¿Ve? En el ADN dice él, un poquito más adentro. Por lo tanto, miren lo que dice algunas versiones que tenemos acá. No plantéis ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová, tu Dios. ¿Qué te has hecho? Ahora yo pregunto, el león en la Biblia, ¿qué simboliza? ¿Sí? Dependiendo del contexto en el cual se esté usando. La estrella de David, ¿qué simbolizaba? La reina Estar. Pero el reino de Judá obtuvo la estrella de David y la perpetuaron como ¿qué?
como estrella. Hoy en día la están cogiendo para la masonería, la cogen para la brujería, la cogen para todo. Pero fue utilizada por el rey David. Y todos los hebreos en su manto tenían la estrella de David, el candelabro sagrado, todo venía ahí. Todo venía ahí. Pero Satanás ha querido pervertir todo. El arco iris es símbolo de qué? De la alianza de Dios. ¿Para qué lo han creado la sociedad de hoy? Para lo que está en contra del modelo original de Dios. Por lo tanto, el arbolito de Navidad ha cambiado de los tiempos antiguos hasta este tiempo. Vamos a ir a lo que nos dice la sierva de Dios en el Espíritu y Profecía. Pastor, ¿tengo que tener un arbolito de Navidad en la iglesia o en mi casa? ¿Puedo tenerlo, sí o no? Yo quiero saberlo, pastor. Vamos a meternos aquí. Vamos a buscar lo que Dios dice. No lo que dicen la gente por ahí, lo que dicen los pastores, lo que dicen las redes sociales, lo que dice todo el mundo. Vamos a ir al Espíritu de Profecía. Vamos a ver lo que Dios dice a través de su sierva. Dice Elena White en Hogar Cristiano, que es el mismo que Hogar Adventista. O sea, es una recopilación. Agradecería mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ¿qué cosa? ¿Colgasen qué? Ofrendas grandes y pequeñas para esa casa de culto. ¿Qué Dios quiere que se cuelguen en el arbolito de Navidad? Fíjate que ella dice, agradaría mucho a Dios. El arbolito de Navidad no es para llenarlo de lujo, hermano. Hay gente que se compra un arbolito de Navidad que le cuesta no sé cuántos dólares y en su casa a veces no tiene que comer ni qué ponerse. Y gasta una pila y gasta dinero en personas, en cosas que ve gastarlo en un ser humano que le hace falta un plato de comida. Y vamos a verlo aquí. Colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esa casa de culto. Nos han llegado cartas, porque la gente le escribían a ella, en las cuales se preguntaba, ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos tal caso como el mundo? O sea, la gente está diciendo, ¿no será que nosotros, por tener un arbolito de Navidad, estaremos practicando lo del mundo? Contestamos, dice ella, podéis obrar como lo hace el mundo, si estáis dispuestos a ello. O sea, si quieres obrar como que está obrando el mundo, tú puedes obrar, pero espérate, ahora tú puedes obrar de otra manera. Si estáis dispuestos a ello, o a actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. O sea, el mundo puede utilizar una cosa para una cosa, pero Dios puede utilizarla para otra. Un asesino utiliza un cuchillo para matar a una víctima, pero un cocinero lo utiliza ¿para qué? Para alimentar tu vida. O sea, que no es el instrumento, sino cómo se utiliza el instrumento. Incluso el sábado. El sábado a veces se convierte en una idolatría y no se adora a Dios, sino al sábado. Y hay otros que ni a Dios ni al sábado. No, la otra. Esos versículos. Porque en Deuteronomio dice 21, como ahí dice que no plantaré ningún árbol para qué. Entonces, o para Dios sí. Tiene la pregunta, porque ahora lo que usted me está hablando, pastor, que en la otra diapositiva con Elena, de hecho, no se sabe si esa parte, esa está en el original, porque un propósito en el cual, voy a hablar porque está en otro año. Sí. Ahí se está hablando, hermano, que no plantaré ningún árbol. Listo. Esa es la orden de Dios que se dio. Cerca del altar. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Sí. ¿Ah? ¿Con qué objetivo no se plantaba? ¿Cómo? ¿Cuál era el objetivo? ¿Para quién se estaba haciendo? Es que esa para alguien, pero ¿a dónde dice ahora plantarme un árbol para mí? No lo dice en la Biblia en ningún lado. Ahora dice, no plantaré árboles o modo de bosque sagrado junto al altar que construyas para quién. Ya ve tu Dios. Ahora, lo que dice la hermana es que siempre, hermano, en Navidad todos somos adventistas y creemos en el espíritu de profecía. Ojo con esto. Pues esto sí lo he visto, pastor. Que siempre vienen ahí y agarran a la hermanita. Yo le creo a la hermana Anita para hacer el arbolito.
Claro que yo lo digo, pero hubo un propósito en el cual, porque ahora póngame la otra diapositiva, por favor, pastor. La otra, ahora ahí. Dice ahora, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestra iglesia no es extraña pecado. Ahora lo que me está diciendo, que yo puedo poner el árbol, no me va a extrañar pecado, sino que estriba en el motivo que hace obrar en uso de lo que se debe, regalo puesto para el árbol. Ok, pastor. Es que esto es un tema, pastor, muy delicado. Sí. ¿Sí o no, pastor? Por eso es que yo quise tomarlo acá, porque estoy Sí, viendo en porque las redes sí o no, sociales porque ya todo vamos a hacer- distorsión, toda cosa. Escuchen esto. Incluso hasta el plan de ProSalud, hay personas que cogen el plan de ProSalud y Ajá. tenemos que mejorar nuestra salud, tenemos que dejar de comer ciertos alimentos, tenemos que aproximarnos al plan de Dios al principio, pero a veces complican eso. La gente o sea, hacen del plan de ProSalud un ídolo de salvación. El problema es que Dios te quiere sano, ¿sí o no? Y sano tú no puedes servir mejor a Dios. Y si tú matas el cuerpo del Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Pero no podemos coger y hacer que una persona pase de un nivel a otro. Incluso la hermana White dice que en muchos países le va a ser muy difícil a los hermanos ajustarse al plan de ProSalud. ¿Será que ella se está contradiciendo? No, es que toda excepción tiene su regla. ¿Mm? Pastor, la expresión ahí dice agradaría a Dios. Pero Hay una sola forma que agradecer a exacto. Dios y eso sí sirve. Ahora, agradaría a Dios, no tiene diciendo ella que se haga, sino que le agradaría a Dios. El corazón del hombre es muy engañoso, ¿verdad? Cuando lo ponemos o cuando se pone, el espíritu mío está haciéndolo para Dios o está para agradarse a sí mismo, que es la tendencia de la carne, ¿verdad? De la ¿Entiende? carne. Entonces, como dice, es un hilo muy delgado, ¿verdad? Ella dice, agradaría a Dios, pero no dice que Dios dio la orden. Ahora yo pregunto, ¿quiénes fueron los primeros que celebraron 15 en el mundo? Aquí celebran 15 años también a las muchachas. Esta práctica aquí de 15 años. Sí, casi todas. Ya a los 15 años, ya las prácticas de los 15 años se está haciendo más fiesta que un culto de agradecimiento a Dios. Dios, incluso la hermana Guay habla de los cumpleaños, habla de todas esas cosas. No es que nosotros como cristianos hagamos igual que los testigos de Jehová, que no se acuerdan de ese día y no quieren celebrar. No, es que ese día el centro debe ser Dios. No eres tú, no es la quinceañera, no es el que cumple el año, es Dios. Yo siempre le digo a la gente, el día de mi cumpleaños es un día de adoración a Dios. Es un día de adoración a Dios. No es el día de adoración a Nelly. No es que todos los medios, Nelly, no, a Dios, que fue el que me dio la vida. Ese día es una adoración. La quinceañera es enfocarla a Dios. Los aniversarios de boda, Señor, gracias porque nos diste la bendición, nos diste todo. ¿Ve? ¿Ve? Ese es el enfoque. No, ningún cristiano en la antigüedad celebraba nada. Esas eran fiestas paganas. Pero nosotros los cristianos utilizamos para bien lo que el mundo tuerce para el mal. Si la gente utiliza un cuchillo para matar, nosotros lo utilizamos ¿para qué? Para comer. ¿Entiendes? Entonces son cosas que tenemos que entender. ¿Ve? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice que colgasen ofrenda. ¿Qué es lo que se le debe poner a los arbolitos de Navidad? Ofrenda, grandes y pequeñas, porque todo el mundo no tiene las mismas situaciones. ¿Para quién? Para la casa culto. ¿Ve? Dice aquí en la última oración, el elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestra iglesia no entraña pecado. Si se utiliza, ¿de qué modo? Del que está delante. Tenemos que aplicar la hermenéutica. Yo me acuerdo hace unos años atrás, en Cuba, mucha gente cogieron el texto y no le aplicaron la hermenéutica y nadie quiso ni celebrar, ni siquiera utilizar la Navidad. Nosotros no celebramos, la Navidad tenemos que celebrarla todos los días, porque Cristo tiene que nacer en tu corazón y en mío todos los días. Nosotros utilizamos las Navidades que practica el mundo para predicar un Cristo que vivo, que estuvo en el pesebre, pero que hoy viene pronto. Si hacemos conciertos
el día 25, 24 y 25 de diciembre con un objetivo de ganar a las personas que están allá y entiendan. Nosotros en Esmeralda, me acuerdo que estaba Pastor Calé y vino el papá de Calé. Vámonos, era el día de los fieles difuntos. En Cuba hay un día en el cual todo el mundo va al cementerio a llevarle flores a sus difuntos. No sé si aquí lo harán. ¿Nosotros qué hicimos? Fuimos al cementerio a predicarle a la gente. Fuimos a darle tratado de la esperanza de la resurrección. Ese día no estábamos festejando ese día. Estábamos, ¿qué? Utilizando ese día. Nosotros utilizamos las falsas navidades que la gente hacen para nosotros predicar un Cristo vivo. Utilizamos el cumpleaños nuestro para agradecer a Dios, no para nosotros ser el protagonista. Tú no eres el protagonista, es Dios. Por lo tanto, vamos acá a otra cita. Y el árbol puede ser tan alto como sus ramas, tan extensa como convenga en la ocasión, con tal que sus ramas estén colgadas con los frutos de oro y plata de vuestra, ¿qué cosa? Beneficencia. Y los ofrezcad a Dios como regalo de Navidad. ¿Para qué es el arbolito de Navidad? Según ella, para ayudar a la obra. ¿Ve? Sean vuestros donativos santificados por la oración. Las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. ¿De quién? Mire, hermano, ¿qué pasa en Cuba los 31 de diciembre? Todo el mundo come. Allá en Cuba tienen la práctica de comer los chanchos, los puercos, los cerdos. Y entonces todo el mundo comen y no le importa si el vecino. Antiguamente no era así, pero ya la gente come y no importa si comió fulano. Pero nosotros los cristianos, yo hago una pregunta. ¿Por qué nosotros no cogemos fin de año o las navidades para invitar al más pobre del barrio, al más necesitado de la congregación, invitarlo a comer a nuestra casa? A eso Dios le agrada más que ponerle dinero a un arbolito, que el arbolito ni agradece ni sabe lo que está pasando. Pero al arbolito podemos, en vez de ponerle bolitas lindas y caras, que ese dinero se puede utilizar en mil cosas, el arbolito se le pueden poner cajitas con dinero para que la obra misionera, para que los trataditos y la obra de Dios pueda avanzar. ¿Cuántos ancianitos el día, ahora en Navidades, se van a acostar con su barriguita vacía? Y usted en la iglesia, ay Señor, te doy gracias porque me diste comida, me diste arroz, frijoles, gallo pinto, allá decimos con gris. Tengo esto, tengo lo otro, tengo carne, plato fuerte, como dicen los cubanos. Y tienes un vecinito al lado, no tan lejos, usted no tiene que ir a la esquina ni ir a África a llevarle un plato de comida a una gente. Al lado de tu casa siempre hay alguien con necesidades. Te voy a invitar vecinos. Mira, ¿cuántos vecinos tenemos inconversos? Mire, hemos tenido a bien invitarte a comer. Un hermano de iglesia que es pobre, que no tiene a nadie, que no tiene un hijo, no tiene. Mire, lo más triste en la vida es sentirse solo cuando todo el mundo está festejando con su familia. Podemos utilizar fiestas paganas para nosotros glorificar a Dios haciendo obras de bien. Ya lo que Dios está refiriéndose ahí. Cosas que se utilizan para el mal o para el bienestar de las personas, no de propio, y no para el bienestar de su prójimo. Yo creo que Dios nos está diciendo a nosotros, tienes que pensar, como dice la palabra, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me cubriste. Este es el tiempo de nosotros ayudar. A veces Dios nos da dinero, nos da ropa, nos da zapatos, nos da todo. Por lo tanto, tenemos que compartir. Hay gente, como decía, creo que fue el hermano Luis, que la gente por la mañana no sabía ni qué zapatos se iba a poner. Yo esta mañana yo tuve que pedirle perdón a Dios. Pues cuando llegué aquí, llegué con dos camisas, creo que fue. Y esta mañana preguntando a mi esposa qué me iba a poner. Mi esposa me dijo, mira ahí lo que Dios te ha dado. Nunca en mi vida tuve tantos zapatos. Yo tengo un zapatico que eran como las sandalias de los judíos, que me duraron, me acuerdo cuando
me casé con mi esposa, hasta el año 2000 me duraron los zapaticos. Yo no sé qué Dios lo bendijo. Zapaticos. Hermano Alexander fabricaba zapatos en aquellos tiempos también. Y duraban, Alexander. ¿Eh? Dios bendecía a los cubanos con aquello. ¿Ve? Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. Me acuerdo de una actividad de fin de año en una de las iglesias, no voy a decir el nombre, una de las iglesias que estuve. Una persona vino y se coló en la fiesta. Vino un hermano de la iglesia y dice, mira para allá, cuando hay comida todo el mundo quiere venir para la iglesia, pero cuando se le invita no quieren ir. Yo la miré y le dije, dale mi comida. Pastor, dale mi comida. No, pastor, ahí queda para todo el mundo. Y entonces, ¿quién nos dio esta comida? ¿De quién es el dinero de la iglesia? Si vino por comida, que venga por comida. No lo vamos a desamparar. A Jesús viene mucha gente por interés, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mucha gente vinieron por interés a Jesús. Y después le dijeron, crucifíquenle. Pero Jesús dice que al que viene a mí, yo no le echo fuera. Por lo tanto, tenemos que nosotros saber que tenemos que hacer las cosas. No es un pecado. No adopten los padres la conclusión de que un árbol de Navidad puesto en la iglesia va a distraer a los niños de la escuela sabática, que es un pecado. Porque es posible hacer de él una gran bendición. Dirigir la atención de esos alumnos hacia fines benévolos. No con el objetivo del bombillito, de la cosita, es con un objetivo misionero, con un objetivo. ¿Ve? En ningún caso debe ser la simple distracción del objeto, como a veces lo hacemos, que tiene musiquita, que no, fíjese de tanta cosa, que la gente lo que se fije es en lo que usted va a poner en el arbolito. Cuando te pregunten, no es un dinerito que estoy poniendo ahí para dárselo. Mire, hermano, ¿cuántos conocen la marca Chrysler? O Chrysler. Chrysler, americana, una fábrica americana. La conocen más. Ese no es el apellido de nuestro amigo Chrysler. No recuerdo ahora su nombre. Chrysler era un hombre pobre, no tenía nada. No tenía padre, no tenía madre. Solito estaba. Los 6 de enero, que es el día de mi cumpleaños, en muchas partes, como en Cuba, en Estados Unidos, se acaba la Navidad y entonces el arbolito lo dejan para que todo el mundo coja regalitos ahí. Y todo el mundo salió corriendo para coger el regalito, pero ese muchachito que era, imagínate, pasando hambre, no tenía que comer, no tenía nada, lo único que pudo coger una cajita así chiquitica, con un lacito así, chiquitico. Lo único que cogió, todo el mundo se reía de él con los ojos llorosos, porque todo el mundo se adelantó y cogió los mejores regalos, cogieron un camioncito, cogieron busitos, y otros tipos de objetos, avioncitos. Él lo único que cogió una cajita, o tomó una cajita, y se fue a un lugarcito a abrir su cajita. Había una notica dentro de la cajita, y decía, el niño que abra esta cajita y no tenga papá y mamá, nosotros somos padres que no tenemos hijos y queremos adoptarlo como nuestros hijos. El señor Chrysler y la esposa Chrysler eran los dueños de una fábrica de puentes famosa en los Estados Unidos, que incluso muchos de los puentes que se hicieron en Cuba, el que está en Tabor, ellos saben dónde queda Tabor, toda la línea norte fueron hechos con puentes Chrysler. Ese niño fue a la dirección de la cajita y fue adoptado por la familia Chrysler. Le pusieron Chrysler de apellido. Y llegó a ser uno de los magnates millonarios más grandes de la historia. Simplemente porque alguien, ¿qué cosa? Puso algo para beneficiar su vida. Si hubiera cogido un carrito, ¿qué pasaba? Se le iba a romper el carrito. Y si cogía un tractorcito, se le iba a romper. Y si cogía... nosotros decimos guagua a los buses allá. Un bus se iba a romper. Si cogía un avioncito, se le iba a romper.
Pero había una cosa que cambió la vida de él para siempre. Lo aceptaron, por lo tanto. Dios te está haciendo un llamado. Dios nos está haciendo un llamado completamente. Dios quiere que nosotros quitemos todos esos tipos de ideas falsas de la Navidad. Adoremos a Cristo. Si vas a tener un pesebre, no tengas más Santa Claus. Santa Claus es del diablo. Santa Claus no tiene nada que ver con Cristo. Santa Claus es de una cultura pagana. Nuestra Navidad tiene que ser Cristo y solo Cristo, no solamente Él. Otras cosas que voy a hablar rapidito aquí. La Biblia no dice que los magos eran 3. Ay, pastor, pero la Biblia dice que eran oro, mirra, incienso. Eran 3. No, tú no puedes sacar la cuenta por eso. La Biblia no dice que eran 3. Ni dice los nombres de los magos. Yo nací día 6 de enero, día de los Reyes Magos en Cuba. Que después mi mamá contenta porque en el día de Reyes Magos regalaban una canastilla, todas las cosas de los niños a las madres para que pudieran criar a los niños. Y mi mamá, ay Señor, que yo pueda parir el 6 de enero, el 6 de enero. Y el 2 de diciembre, ¿no es así? A ver si se me olvida. Desembarco del Granma. Comandante Fidel Castro dijo públicamente, está quitado el día 6 de enero como fecha festiva para los niños. Va a ser en julio. Y mi mamá se quedó esperando a los Reyes Magos, porque el Rey Mago quitó todo. Por lo tanto, no dice que eran 3, ni tampoco dice que eran reyes. ¿La Biblia dice que eran reyes? No dice que eran reyes. Ahora vamos a explicar qué cosas eran magos. Sí, sí, hermano. Yo siempre he dicho una cosa, pastor. El diablo no puede ver equilibrio. Si no nos lleva a un extremo, nos lleva al otro. Se va al otro. Eso debemos tener claro. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque se puede tomar a alguien ahí. Yo por lo general, yo no acostumbro a poner nada ni adornar nada en la casa. Pero se puede adoptar, puede empezarse por lo que usted está expresando decir. El problema es que lo podemos ver como un principio así como usted lo está enfocando, está bonito, está bien. Pero hermano, cuando uno es consagrado a Dios, uno entiende esas cosas y lo aplica como de, pero cuando una persona o una familia no es consagrada, pierde el rumbo de las cosas. Y se lo digo porque usted sabe que eso tiende a suceder. ¿Qué es lo que hace la gente? Poner en un árbol, al pie del árbol, todo el montón de regalos y todo es para los amigos, para la suegra, para el suegro, para el primo, para todo. Menos para Dios nada. Y lo menos, y vea, mientras iba para el baño me estaba acordando de una cosa. ¿Qué es lo que hace la gente? La familia, a medianoche, a repartirse a cada quien los regalos. Y ya me parece ver en la iglesia eso. Y cuando se hace una vigilia, dice, no voy a ese que es medianoche, yo desvelarme no puedo, pero en ahí sí se desvelan. Y cuidado hasta más. Yo he visto familia levantar hasta luz, venga niño, venga, porque vamos a abrir los regalos y los niños ahí todos dormidos y no me duermo hasta que no abre los regalos. Ahí sí se desvela, pero en una vigilia, ahí sí no. Ahí no, porque eso me desgasta mi cuerpo, eso mañana voy a ser desvelado, pero en Navidad sí, se puede acostar hasta la 1 o 2 de la mañana y disfrutar de los regalos. No, Ese es el problema, por eso le digo yo, el ser humano si es tan inclinado hacia el mal, que por eso yo mejor nada de esas cosas, nada, porque el diablo, mi hermano, vuelvo y repito lo que dice, no puede ver gente equilibrada, hermano. No puede ver. Al diablo le molesta que una persona sea equilibrada. Y vamos a aclarar bien, que me alegra que el hermano haya aclarado eso. No estamos diciendo que usted no tenga un arbolito de Navidad. Estamos diciendo que si lo va a hacer, sea con un objetivo. No con el objetivo del mundo, no con el objetivo egoísta, sino con el objetivo de la obra misionera y de los pobres. Si usted no lo va a hacer así, se le va a complicar la cosa con el Señor, porque no es el grado, no es lo que a Dios le agrada. Allá, hermano, un momentico, el hermanito y después usted. Y rápido que se nos va el tiempo y me falta un minutico. No. Estos temas son interesantes, hermano. Voy a hablarlo por mí.
Yo crecí en un hogar que mi mamá me mandaba a cortar el palo de café, no era ni pino porque no había. El palo de café, quitarle las hojas, hermano, y ponerle, no teníamos ni luz eléctrica, y le ponía un montón de algodón, hermano, ahí el árbol, y no le ponía ni regalo, ¿sabe qué era? Solo para estar viendo el árbol pelado blanco ahí, para decir que Navidad, hermano. Y yo no, es tradición, hermano, hablemoslo claro. Celebrarse el sábado, ahí está. Acuérdense. No dijo acuérdense de celebrar Navidad, de celebrar cuando yo nací. No se dijo, pastor. No se dijo. Ahora, yo creo fielmente en los escritos de la hermana Elena de White. Esa cita, como yo le decía a mi esposa, quisiera verla escrita por ella. Y allí yo te diría, pero ella dijo, recuerden que yo no tengo toda la luz. Así lo escribió ella, que eso lo escribe, pero no es, yo tengo una noción, y lo tengo que averiguar y buscar porque quiero base, que se dijo que pusieran el árbol, pero porque había una construcción de una iglesia. Y para eso fue que se hiciera. No es para que fuera todos los años ya celebremos la Navidad en nuestra iglesia adventista, hermanos adventistas. Había un propósito y lo que averiguamos, hermano, vamos a averiguarlo para ver verdaderamente que, a ver si esa cita también en el original está. Sí, sí. Porque en el hogar cristiano agarraron eso y pastor, la comprimieron toda y somos humanos, pastor. Nos gusta la tradición. ¿Ah? A mí me gusta que me celebren el cumpleaños y que me den, ya tenía a mi esposa, yo, si me van a regalar, regalemos un gran salmón, ya, porque yo quiero para mí. Yo ni me Le gusta el salmón, le gusta el salmón. Hermanos, Ya saben, al hermano le gusta el salmón. ¿es mejor? No. ¿Sabe por qué, pastor? Abrir las puertas de esas cosas al suave. Mire, nosotros somos cuidados, hermano. ¿Sabe qué? A andar adorando cosas. Y nos olvidamos verdaderamente. Le damos más énfasis a una cosa que a otra. Es que sí, pastor. No hay que irnos. Si vamos a tener una cosa, para, como decía el hermano Antonio, para nosotros separarnos de su verdadero significado, no la tenemos. Mejor nada. Mejor porque nada. Dios dice, miradme a mí. Todos los confines de la tierra y se salvo. ¿A quién? Miremos a Cristo Jesús, hermano, así él iba. Dice, Antes que se vaya. ni tampoco dice, Sí, pues. hermano, que me vengo por acá. Sí, hermano. De las paganas, cosas paganas. Sí. Sí. Es que somos fáciles como para de prostituirnos. Es la mera realidad, pastor. Fácil. Sí. Fíjate que ya en los arbolitos de Navidad, ¿qué es lo que la gente pone? Bastoncito. ¿Qué cosa es bastoncito? De Santa Claus. El gorrito de Santa Claus. Todo tiene que ver con Santa Claus, la estrella de Santa Claus. Todo no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con las Navidades cristianas. ¿Ve? Si nosotros hiciéramos, ¿qué cosa es la verdadera Navidad? Un pesebre con las cositas. Pero Eso es distinto. que ni eso, pero igual que mi abuelita. una cosa que no tiene nada que ver. Es que estaríamos igual que mi abuelita, con un gran pesebre ahí, con el niño, tocar al niño, me decía. Antes era así. Es pura tradición, pastor. Ahora, hay iglesias adventistas que ponen, no un árbol, 6 árboles, pastor. Guindados las fotos de la familia. Hasta el alma. Ahí está mi esposa, no me da nada. Ahí estaba, todo eso. Nuestra iglesia, bueno, nuestra motivación es que dice la escritura, pastor. Un escrito está. Si está escrito en la Biblia, celébrenme eso, celebrémoslo. Si no está escrito, no lo celebremos, hermano, porque no está escrito. No está el día de la madre, día del padre, día del pastor, día del niño adventista, día de los enamorados. No está, pastor. No está. Todo eso se ha ido introduciendo y nos ha ido separando del verdadero significado de las cosas. Así es. Miren lo que dice acá. Muchas gracias, mi hermanito. En deseado de toda la gente. Todo lo que hemos dicho aquí, palabra de Dios. Aquí no se ha inventado nada. Dice, los magos del oriente eran ¿qué cosa? Nosotros cuando nos viene a la mente mago, pensamos en esos magos que hacen magia. Pero magos en los tiempos bíblicos no eran los que hacían magia. Eran sabios, eran gente bien educada. Elena White viene explicando sobre esto y esto lo pueden ver en la historia. Porque José también era un mago.
La Biblia dice que José era un mago y Daniel también era un mago, pero no era de los que hacían magia, no era de los que consultaban, no, era mago porque era un hombre que tenía conocimiento. A los hombres de filosofía se les decía mago porque tenía una mente muy privilegiada. Mira lo que dice aquí, ya con esto terminamos. Los magos del Oriente eran filósofos, pertenecían a la clase numerosa e influyente, que incluía hombres de noble alcurnia y poseían grandes partes de riqueza, eran hombres de riqueza y de saber de su nación. Entre ellos había muchos que explotaban la incredulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos, como estos que vinieron a Jesús y que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza. Y eran hombres honrados en su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos del Oriente. No eran cualquier gente, eran gente que estudiaban la Biblia, eran gente que buscaban de Dios. A pesar de que no pertenecían al pueblo de Dios, ellos eran gente que buscaba de Dios. Por lo tanto, en todas las culturas han introducido y han mezclado todo. Los griegos empezaron a adoptar a María como Panagia y así, todo la Virgen María como la empezaron a adorar, Ochun entre los africanos y Isis entre los egipcios, todos han cambiado todas las cosas. Voy a hacerle una historia aquí para que ustedes vean las cosas. Dice que cuentan la historia que el abuelito estaba a fin de año solito en la casa. Sus hijos trabajaban para poder mantener toda la familia. Él extrañaba a sus hijos, a sus nietecitos, quería que ellos estuvieran juntos, pero siempre que los llamaban no venían. Estaba solito, miraba a todo el mundo junto, pero nadie llegaba a su invitación. Se sentía muy solo, absolutamente solo, como muchas veces nos sentimos. Una hora después llegó una información a todos sus hijos. Recibieron todos una mala noticia. Su padre acababa de ¿qué? De fallecer. Inmediatamente los hermanos se comunicaban unos con otros. Deciden encontrarse en la casa de su padre y reunirse todos ahí. Lloraban la muerte de su padre, porque la gente se acuerda de la gente cuando se mueren. Triste, acuden a la casa del padre. Cuando llegan ven algo asombroso. La mesa estaba servida con velitas, con platos exquisitos y ahí a lo lejos sale el padre. Todos se quedan asombrados. Y él se acerca a él y le dice, disculpen mis hijos, pero era la única manera de cenar juntos. Ahí la nieta corre, abuelito, abuelito, y lo abraza y le da un beso. Ahí empiezan todos a festejar, a comer juntos. A eso es lo que Dios se refiere. A veces no tenemos tiempo para visitar a los hijos, a veces no tenemos tiempo para visitar a nuestra madre, no tenemos tiempo para visitar a nuestro hermano. No porque tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas. Nunca tenemos tiempo para nada. En vida es cuando se hace por las personas. En vida es cuando se le da un abrazo. En vida es cuando se le hace un regalo. En vida es cuando se le dice a una persona, te quiero, te amo. En vida es cuando se le dice a una persona, tú eres importante para mí. En vida es cuando se le dice a alguien, quiero pasar un rato contigo. No cuando no. Yo me quedo asombrado. En Cuba, cuando la gente casi no comían juntos, no tenían tiempo para comer juntos. Pero cuando se moría una persona, hacían café, la gente del mundo hacían café, mataban un cerdo, un chancho y todo el mundo comía. Y la gente iban al velorio, aunque no conocían al muerto, a llorar por tal de que le dieran unos chicharrones de puerco o de chancho o le dieran un plato de comida. Hemos cambiado todas las cosas. Las personas de hoy esperan a Santa Claus, pero no esperan a Jesús. Jesús quiere entrar en tu vida. Para ti, ¿qué significa Jesús? ¿Qué significa? ¿Vas a seguir practicando la falsa Navidad o vas a hacer una Navidad al estilo de Jesús? De llevarle regalos a los que lo necesitan, de ayudar a los necesitados, a los que están al lado de tu casa, no tienes que ir tan lejos. ¿Qué le vas a regalar a los seres queridos tuyos? Pero sí, es muy fácil regalarle a un hijo algo, un iPhone, un Samsung o regalarle algo, pero ven acá, ¿por qué no llegas a donde está el vecino tuyo y le das un regalito que no tiene? Él quiere vivir en el corazón, quiere vivir en el pesebre de nuestro corazón.
Y ahora yo te pregunto, ¿tú quieres recibirlo? ¿Tú quieres entregar su corazón a Dios? ¿Tú quieres decirle, Señor, yo quiero que tú vivas en mi corazón? Yo quiero que tú nazcas en este pesebre lleno de estiércol. Sí, porque donde nació Cristo había estiércol, había peste, había un burro. No sé cuánto han olido un burro. A mí no me gusta hablar de los burros. ¿Ve? Vacas, habían todo tipo de cosas. Ahí estaba. Eso simboliza nuestro corazón. Y ahí Jesús quiere nacer. ¿Cuántos en esta mañana quieren que Jesús nazca dentro de su corazón? ¿Cuántos quieren decir, Señor, ven, yo quiero cambiar la historia? Yo quiero que las verdaderas navidades se conviertan en algo que glorifique a tu nombre, no seguir las tradiciones del mundo, que lo único que exalta es el ego del hombre. Invitar a las mejores amistades, no invita a ese que no te quiere saludar, a ese que no te ama. Invita a aquel vecino que está cerca de tu casa. Que las navidades de este año sean distintas, hermano. Que nosotros podamos, si vamos a tener algo, no soy amigo, hace muchos años que no sé lo que es un arbolito de Navidad. Pero si usted quiere poner algo, darle el uso que Dios quiere. Llévale un dinerito. Mándale un dinerito a la iglesia para que se haga la obra misionera, para que sea un proyecto misionero, para que le paguen a laicos y a misioneros que trabajen en distintos lugares. El dinero de la iglesia muchas veces se gasta en miles de cosas que no hacen falta. Y la gente muriéndose. Y hace falta entrar en cada hogar de este pueblo para predicar a Cristo. ¿Cuántos en esta mañana quieren hacer delante de Dios y aquí delante de su altar un pacto con Dios? Yo te invito a pasar adelante si así tú quieres. Si tú quieres hacer un pacto con Dios, te invito aquí a pasar adelante para tener unas palabras. Sí, Señor, yo quiero que tú nazcas en mi corazón. Yo quiero que tú nazcas en mi mente. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que cada mañana, cada instante de mi vida, tú seas todo para mí. Que nada en este mundo me separe. Dice la palabra del apóstol Pablo, ni tribulaciones, ni enfermedades, nada. Nada me puede separar del amor de Cristo. Tengo o no tengo, yo estoy con Cristo. Enfermo o sano, para Cristo. Si tú quieres recibir sanidad, aunque estés enfermo, ven a la iglesia y adora a Dios y al culto al Señor. Si no tienes economía, ven. En el nombre del Señor, Dios va a orar y Dios va a hacer grandes cosas. ¿Quieres decir algo? Oramos. Nuestro querido Padre. Señor, nosotros hemos criticado al pueblo de Israel por mucho, pero hemos sido lo mismo. Hemos sido negligentes, hemos desviado las cosas que tú nos has dado en esta vida para crear cosas que no edifican la vida. Que ahora, a partir de ahora, nosotros como cristianos podamos hacer de las navidades que se practiquen en este mundo unas navidades distintas. Que tú puedas nacer cada día en nuestros corazones. Y aunque el mundo celebre ciertas fiestas, que nosotros podamos utilizar esas fiestas no como un objetivo egoísta como lo hace el mundo, sino como un objetivo de llegar a las personas y decirle, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Que podamos nosotros darle al que no tiene, darle al que le hace falta algo, Señor. Bendícenos, Señor. Muchas veces tú quieres bendecirnos, pero nosotros estamos diciendo, no tengo esto, no puedo ir, no puedo hacer esto. Padre, cuánta gente le faltan los pies, cuánta gente le faltan las manos, cuánta gente ciega que están locos por congregarse y muchos de nosotros por cualquier cosita no podemos venir a la iglesia o no venimos a la iglesia, no entramos en un plan misionero, no vamos a visitar a nadie. Señor, por favor, que podamos visitar a aquellos que están sufriendo o a aquellos que están padeciendo. Ayúdanos, Señor, y llénanos de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi deseo y mi oración en esta mañana.